Muy buenos días, tardes o noche. Mi nombre es Ashley Lizard Peña Morel, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Y el día de hoy, como asignación de la materia Arquitectura Computacional, voy a hablarles acerca de la computación cuántica, una tecnología que promete cambiar la forma en que procesamos información gracias a principios diferentes a los de las computadoras tradicionales. Empecemos con ¿qué es? Y bien. La computación cuántica es un paradigma revolucionario que utiliza las leyes de la mecánica cuántica para procesar información. A diferencia de las computadoras clásicas, no se limita a estados binarios simples. Su relevancia actual es que permite resolver problemas de complejidad exponencial, como simulaciones moleculares y criptografía avanzada, que serían imposibles para las supercomputadoras más potentes de hoy en día. A medida que pase las diapositivas, voy a dar una síntesis de cada una al final de la lectura. Y bien, en esta parte sería que la computación cuántica usa las leyes de la física cuántica para resolver problemas muy complejos que las computadoras normales no pueden manejar fácilmente. Hablemos ahora sobre sus principios básicos. Los principios básicos de la computación cuántica son la superposición y el entrelazamiento. La superposición es la capacidad de un sistema cuántico de existir en múltiples estados simultáneamente hasta que es medido. Es como una moneda girando que es cara y cruz a la vez. El entrelazamiento es un fenómeno donde dos partículas se conectan de tal forma que el estado de una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia que las separe. En esta parte aquí, en esta infografía, tenemos los principios básicos explicados de manera más sintetizada y entendible. La superposición es la coexistencia de los qubits en múltiples estados simultáneos. Más adelante voy a entrar en detalle sobre qué es el qubit. Y el entrelazamiento es la conexión de los estados cuando dos o más qubits se entrelazan. Ahora sí, ¿qué es el qubit? El qubit o bit cuántico es la unidad básica de información. Mientras un bit clásico es 0 a 1, un qubit puede ser una combinación lineal de ambos. Matemáticamente se representa de esta forma. Y esto permite un paralelismo masivo en el procesamiento de datos. Para sintetizar esto, el qubit es la unidad básica de información cuántica. A diferencia del bit clásico, que solo puede ser 0 o 1, el qubit puede ser ambos al mismo tiempo. Los qubits tienen propiedades únicas que permiten realizar cálculos mucho más rápidos y complejos que los sistemas tradicionales. Dentro de estos tenemos la superposición y el entrelazamiento, de los cuales habíamos hablado anteriormente, la interferencia, que es donde los qubits pueden combinar sus probabilidades para reforzar resultados correctos y cancelar resultados incorrectos. Los estados continuos, que un bit no es solo 0 o 1, sino que puede estar en cualquier combinación de esos estados. La medición que colapsa el estado, cuando se mide un qubit, este deja de estar en varios estados y se vuelve solo 0 o 1. El procesamiento paralelo cuántico. Gracias a la superposición, varios qubits pueden representar muchas posibilidades a la vez. La fragilidad y de coherencia. Los qubits pierden su estado fácilmente por ruidos del entorno. Aquí tenemos la comparativa entre un qubit clásico y un qubit cuántico. La diferencia entre esto es que el bit es la menor unidad de información de las computadoras actuales. Representa tan solo uno de los valores posibles, 0 o 1, mientras que el qubit, por su parte, es análogo cuántico del bit clásico. Puede asumir dos valores simultáneamente, 0 y 1, y esa característica amplifica la capacidad para realizar cálculos en comparativo. Sintetizando esto, la diferencia principal entre un bit clásico y un qubit es que el qubit puede representar más información gracias a la superposición. Hablemos ahora sobre las compuertas cuánticas. Y bien, las compuertas cuánticas son operaciones unitarias que modifican el estado de los qubits, a diferencia de las lógicas clásicas AND, OR, o sea, y o, estas son reversibles. Está el Hadamard, que crea superposición de 0 a 0 más 1, el Pauling X, equivalente al NOT clásico,
o sea, que invierte el estado, y el C-NOT, compuerta controlada esencial para crear entrelazamiento. Para sintetizar esta parte y que se entienda de manera más simple, las compuertas cuánticas son operaciones que cambian el estado de los qubits, permitiendo crear superposición y entrelazamiento para realizar cálculos avanzados. Dentro de la computación cuántica tenemos dos algoritmos que son fundamentales. El primero siendo el algoritmo de Deutsch-Jozsa. El algoritmo de Deutsch-Jozsa es un buen ejemplo de cómo una computadora cuántica puede ser más eficiente que una clásica. Su objetivo es determinar si una función es constante o balanceada. Una computadora clásica necesita varias pruebas para saberlo, mientras que una cuántica puede resolverlo en una sola ejecución. Este algoritmo muestra cómo una computadora cuántica puede resolver ciertos problemas en una sola ejecución, al contrario, como había dicho anteriormente, de una clásica que necesita muchas pruebas. Esto lo digo para sintetizar la información y que llegue más directa. Vamos a ver un ejemplo simple para comprender este algoritmo. Bien, tenemos este problema. Determina si una función es constante, si siempre da el mismo resultado, o balanceada, mitad de cero y mitad de uno. Imagina que tienes un botón que cada vez que lo presionas te puede dar un cero o un uno, pero no sabes si el botón siempre da el mismo número o si cambia entre cero y uno dependiendo de lo que pidas. Una computadora clásica tendría que probar el botón varias veces para saberlo, mientras que una computadora cuántica con el algoritmo de Deutsch-Jozsa solo necesita presionarlo una vez para saber si el botón es constante o cambia. Este ejemplo nos ayuda a entender mucho mejor cómo funciona el algoritmo. Ahora pasemos a hablar sobre otro algoritmo muy importante dentro de la computación cuántica, el algoritmo de Grover. El algoritmo de Grover permite buscar un dato mucho más rápido que una computadora normal. Mientras una computadora revisa casi todos los datos uno por uno, en cambio, el algoritmo de Grover puede encontrar el dato correcto en aproximadamente la raíz cuadrada del total número de datos. Vamos a explicar esto de una forma un poquito más sencilla. El algoritmo de Grover permite buscar información mucho más rápido que una computadora normal, reduciendo el tiempo de búsqueda de manera significativa. Al igual que con el algoritmo de Deutsch-Jozsa, vamos a ver un ejemplo simple para comprender. El problema es, imagina que tienes una caja con 100 llaves, todas mezcladas y solo una abre una puerta. Una computadora clásica tendría que probar llave por llave, uno, dos, tres, hasta encontrar la correcta. El algoritmo de Grover funciona como si tuvieras una especie de intuición cuántica que te dice dónde buscar. En vez de probar 100 llaves, prueba solo alrededor de 10, dentro de las cuales se encontraría la llave que estás buscando. Hablemos sobre el impacto futuro de la computación cuántica. La computación cuántica podría revolucionar áreas como la medicina, la inteligencia artificial y la seguridad, abriendo nuevas puertas en el futuro. Además, esta podría crear materiales más avanzados, optimizar rutas y procesos y descubrir soluciones más rápido. Aunque todavía esta se encuentra en desarrollo, se espera que su impacto sea tan grande como lo fue la llegada de las computadoras clásicas, abriendo nuevas oportunidades y cambiando la forma en que trabajamos, investigamos y vivimos. Para concluir, tenemos que la computación cuántica no es solo un paso adelante, es un salto a una realidad computacional completamente nueva. Aunque todavía estamos en las etapas iniciales, su potencial para redefinir la medicina, la seguridad y la ciencia es ilimitado. El futuro se está escribiendo en qubits. Aquí se encuentran las fuentes que utilicé para esta investigación. Si tienen alguna duda pueden consultarlas o dejar una pregunta en los comentarios. Eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por ver.